En esta ocasión hablaremos sobre un tema importante con lo que respecta a la temática de mangueras hidráulicas de presión, denominado nomograma de capacidad de caudal. ¿Qué sucede cuando una manguera hidráulica se va a escoger qué diámetro es el adecuado en función del caudal y la velocidad que este caudal va a tener? Estos dos parámetros principales, pues el ingeniero hidráulico que esté encargado de la construcción de la máquina o el equipo debe suministrarlo a la persona encargada de la fabricación de las mangueras hidráulicas, puesto que éste lo usará para a su vez tener cuál es el diámetro interior correcto que debe tener la manguera hidráulica para así de inmediato poder obtener las diferentes capacidades de presión en función de ese diámetro interior y de la norma que se va a usar. Ya veremos de qué se trata esto. En esta ocasión tenemos aquí un nomograma en el cual tenemos lo que es la columna izquierda caudal, tenemos la columna central diámetro interior y tenemos la columna derecha velocidad. Como ya lo decía antes, el caudal que va a pasar por la manguera hidráulica es un dato suministrado por el ingeniero hidráulico, el ingeniero mecánico o el ingeniero encargado de la línea que se esté fabricando para X equipo o maquinaria. La velocidad, hay velocidades recomendadas según la norma y las velocidades recomendadas son conforme a fluidos hidráulicos de viscosidad máxima de 315 SSU a 38 grados centígrados, funcionando a unas temperaturas ambientales entre 18 grados centígrados y 68 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que estas velocidades que están aquí pues son recomendadas bajo estos parámetros de viscosidad y los parámetros de temperatura ambiente que acabo de mencionar. Hay velocidades recomendadas para líneas de presión, para líneas de retorno y para líneas de aspiración. Más adelante en otros videos vemos qué tipo de velocidad se usa para estas líneas y por qué se usan estas velocidades máximas recomendadas. Lo importante en este video es entender cómo se escoge el diámetro interior de la manguera de presión. Aquí tenemos un breve ejemplo que plantea lo siguiente. A 10 galones por minuto, ¿cuál es el tamaño de manguera adecuado dentro de la gama de velocidad recomendada para líneas de presión? Es decir, el ejemplo nos invita a realizar lo siguiente. Localice 10 galones por minuto en la columna izquierda y 25 pies por segundo en la columna derecha. La gama de velocidad máxima recomendada para líneas de presión. Como aquí en el enunciado nos están preguntando para líneas de presión, si nosotros nos dirigimos acá, la velocidad máxima recomendada para líneas de presión es la que encontramos aquí en esta línea. Puede ser 20 pies sobre segundo o 6,1 metros sobre segundo. Asimismo, invita a tomar el caudal que nos están indicando, 10 galones por minuto. 10 galones por minuto también puede ser 45 litros por minuto, como lo vemos aquí. Aquí está el 50, aquí está el 40 a la mitad, serían 45 galones por minuto. Aquí tenemos 10 galones, perdón, 45 litros por minuto y 10 galones por minuto. ¿Qué sucede? Luego dice, trace una línea recta entre los dos puntos. El diámetro interior mostrado en la columna central es mayor de raya 6, por lo cual tendremos que usar raya 8, que es media pulgada. Las divisiones de la pulgada, 3 cuartos, 1 cuarto, 3/16, media pulgada, 5 octavos, 3 cuartos, ya están estandarizadas internacionalmente a través de un número el cual se le llama módulo. Por ejemplo, raya 3 significa 3/16, raya 4 es 1 cuarto, raya 5 es 5/16, raya 6 es 3 octavos, raya 8 es media, raya 10 es 5 octavos, raya 12 es 3 cuartos, raya 16
es 1 pulgada completa, raya 20 es 1,25 pulgadas, raya 24 es 1,5 pulgadas y raya 32 son 2 pulgadas. Los espacios que hay que no se mencionan ahí también tienen su módulo. Este módulo se utiliza para abreviar la manera de decir media, 5/8, 5/16, sino que internacionalmente ya se conocen esta división de las pulgadas a través de este módulo. ¿Qué indica? Aquí el enunciado dice, trace la línea entre 10 y la velocidad máxima recomendada para líneas de presión, que es esta que se encuentra aquí. Dice que la línea, al pasar por el diámetro interior, pasa por encima del módulo raya 6. Dice, la línea central mostrada en la columna central es mayor de raya 6. Es decir, que se debe usar raya 8 para garantizar el diámetro interior. O sea, es decir, se debe usar este raya 8, el cual equivale a un diámetro interior de media pulgada. Dice, para las mangueras de aspiración se sigue el mismo procedimiento, excepto que se deberá usar la gama de velocidad recomendada para líneas de aspiración de la columna derecha. Aquí tenemos también este mismo nomograma, pero ya con la ecuación que lo indica o que lo regula. Por ejemplo, el caudal en este caso, que es de 10 galones por minuto, también puede darse en litros por minuto, que sería 45 litros por minuto, como lo vemos aquí. La velocidad en metros sobre segundo, que en este caso era 20 pies sobre segundo, también se puede decir que es 6,1 metros sobre segundo. Y la constante K, que es 21,2025. A reemplazar estos datos aquí en esta ecuación, obtenemos cuál es el diámetro interior que se debe utilizar para esta manguera de presión en el caso de que la línea sea de presión, 12,5 milímetros, lo cual es equivalente a media pulgada, que es 12,7 milímetros, y lo tenemos con el módulo raya 8 o media pulgada, como se encuentra aquí, 1/2. Entonces, ¿qué sucede? En caso tal de que esta línea no fuera de presión y manejara el mismo caudal, se puede decir que vamos a tener una línea de retorno. Si yo paso una línea de esta misma manera punteada, como va haciendo el recorrido en mouse, hasta aquí, hasta la línea de retorno, la velocidad máxima recomendada para la línea de retorno, que sería 10 pies sobre segundo o 3 metros sobre segundo, hago esa línea así y me doy cuenta que paso justo por debajo de raya 10 o por encima de raya 8. Estaría pasando por aquí, justamente por aquí. Entonces, en ese caso, no puedo escoger raya 8 como me muestra en este ejercicio anterior, sino que debo escoger raya 10. ¿Qué estaría diciendo allí? Que si para este mismo ejemplo y para este mismo caudal, yo debería usar un diámetro interno de la manguera hidráulica de 5/8. Y a partir de ese 5/8 se van determinando cuáles son las presiones o cuál es la presión que va a tener ese fluido por medio de ese caudal, por medio de esa manguera, y depende de la presión de la que va a trabajar, se escoge la manguera hidráulica basada en la norma que resista la presión determinada en este caso. También tenemos velocidades recomendadas para línea de aspiración, que daría, si pasamos una línea de esta manera, estaremos pasando por raya 16, es decir, podríamos usar una manguera raya 20 de 1,25 para líneas de aspiración para ese caudal. Es un ejemplo aquí rápidamente para demostrarles las diferentes maneras de uso. Ahora bien, en el siguiente video les voy a explicar, ya sabiendo cómo escoger el diámetro interior con el caudal que proporciona la ingeniería de procesos que se esté manejando, el ingeniero que esté manejando el ensamble, la velocidad recomendada, para así poder determinar cuál es la manguera que se va a utilizar según la presión que ingeniería también nos proporcione que va a manejar ese fluido a través de esa manguera hidráulica.